11 de Mateo, dice el verso 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora el verso 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Entonces, de acuerdo a este texto, al verso 2, Juan el Bautista está preso, ¿verdad? Eso es lo que dice, Juan el Bautista está preso. Entonces, una pregunta obligada, como yo suelo decir, una pregunta obligada sería, ¿por qué es que Juan el Bautista está preso? ¿Cuál fue la falta de Juan el Bautista para estar preso? Lo que sabemos por la narración de los evangelios es que en los días de Juan había un líder político que se le había metido la idea de casarse con la ex esposa de su hermano, su ex cuñada. Y entonces, en la palabra de Dios, ese tipo de relaciones está prohibido. No se puede, de acuerdo a Dios, en su palabra. Entonces, la sociedad, los líderes religiosos del judaísmo, pues no les importaba eso. No estaban interesados, ni socialmente, ni políticamente, los líderes, ni los religiosos, no estaban interesados en obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, Juan el Bautista, él era diferente a todos ellos. Y para Juan sí era importante. Juan el Bautista sí caminaba por el sendero que Dios decía que debía caminar, y no caminaba por el camino del mundo, iba por otro lado. Entonces, Juan, como un verdadero hombre de Dios, Juan es el prototipo de un cristiano de verdad. Entonces, Juan dijo: no, yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento. No porque él quisiera no estar de acuerdo, sino porque Dios dice en su palabra que no. Entonces Juan defendió hasta la muerte, literalmente, la institución del matrimonio. No es permitido, no te es lícito, le decía. No te es lícito tomar esa mujer. Y entonces, como él defendió la verdad de la palabra de Dios, pues esa es la razón por la que está preso. En el verso 2, ahí lo encontramos preso. Entonces, se opuso a ese tipo de relaciones en contra del mandamiento de Dios, que lo tenían preso. Antes de seguir con esto, que creo yo que está clara la instrucción para nosotros, es hasta dónde nosotros, los cristianos modernos, estamos dispuestos a defender los valores de Dios, que estaríamos dispuestos a soportar por defender los valores de Dios, en este caso en particular por la institución del matrimonio, pero hay muchos otros temas que nosotros deberíamos de defender para personalizarlo. El cristiano moderno escucha el mensaje de Dios, escucha la palabra de Dios y luego decide él qué parte aceptar y qué parte no aceptar. Ese es el cristiano moderno. Dios dice esto, lo lee, sí, pero busca la manera, lo dora un poquito de tal manera que sea aceptable para él y termina diciendo: esto lo vamos a dejar y esto lo vamos a tomar. Solo agarra lo que le conviene. Entonces, si un cristiano es así, nosotros podríamos decir que ese cristiano no cree en la palabra de Dios, sino que cree en su propia palabra, porque al final su propio juicio es lo que lo lleva a decir qué es malo y qué es bueno, aunque la Biblia diga. Juan no era así. Juan no actuaba de esa manera. Juan no doró la acción, sino que dijo: eso es pecado, eso está malo delante de Dios. Esa acción de Juan no solo lo llevó preso por la integridad
que él tenía con la palabra de Dios. Fue preso, sino que, como ya dije, fue, como lo leemos en la Escritura, también fue decapitado por no seguir la corriente del mundo. Lo decapitaron. Él alzó su voz a favor de Dios y fue decapitado por eso. Entonces el texto dice que mientras él está en la cárcel, mientras Juan está en la cárcel, dice que él oía algunos de los hechos de Cristo, algunos de los hechos de Jesús. Así es que Juan, al escuchar sobre lo que Jesús andaba haciendo, le surge una pregunta. Y para encontrar la respuesta a esa pregunta que él se está formulando, pues Juan mandó a 2 de sus discípulos. Eso está al final del verso 2, ¿verdad? Manda a 2 de sus discípulos. En el verso 3 dice, para preguntar, él tenía una pregunta y manda a 2 de sus discípulos. Y esta es la pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces, primero, me gustaría decir que aquí hay un principio, y este principio es en relación a las amistades. Mire cómo dice acá, dice, lo que nosotros podemos aprender, ¿verdad?, como un principio de vida que sale de aquí, que cuando usted quiere saber algo de alguien, ¿usted qué hace? Fíjese Juan lo que hizo. Él tenía una pregunta y entonces él mandó a 2 testigos. 2 por las moscas. 2 testigos es mejor que 1. 2 personas, para que no hubiera chambre, mandó 2 a preguntar. Entonces, este es un principio. Cuando nosotros queremos saber algo de alguien, pregúntele directamente. No se ande por las ramas. Si usted tiene un comentario de alguien, pues hable con él. Y se acabó. No se ande por las ramas. Pero aparte de eso, en el texto literalmente dice, mandó 2. Estos 2 discípulos entonces representaban a Juan. Y esta es la pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esta pregunta puede crear cierta confusión porque Jesús dice de Juan el Bautista que no hay otro nacido de mujer que sea mayor que él. Pero aquí da la impresión primero que Juan podría no saber quién era Jesús. Esa es la primera impresión, con lo cual no es cierto. La otra impresión que puede tener alguien es que esa pregunta, alguien podría decir, bueno, Juan después de estar preso, pues ya se estaba arrepintiendo de creer tanto en el Señor. Entonces, esos 2 puntos de vista no son ciertos, así que es necesario entender cómo funcionaba el judaísmo en ese momento. Bueno, todavía ahora, ¿cómo funciona el judaísmo en relación a esa pregunta? Lo que sí sabemos es que Juan, él sí estaba convencido, él sí sabía que Jesús era el Mesías. Eso está claro, eso está aquí en la Escritura. Pero en el judaísmo, debido al libro de Isaías, hay una pequeña confusión en el judaísmo, todavía, hoy día. En el judaísmo, el libro de Isaías dice que Jesús es el siervo sufriente. Esa es una característica del Mesías. Pero también Isaías dice que el Mesías es rey de justicia. Entonces, en el judaísmo se cree en 2 Mesías. Uno que es siervo y otro que es rey, porque no logran amarrar las 2 ideas. ¿Ok? Entonces, como el Antiguo Testamento dice eso y le dice claramente, Juan el Bautista estaba como recibiendo una revelación en ese momento. Juan el Bautista sabía, es decir, Juan el Bautista fue quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo bautizó. Así que Juan sí sabía quién era el Mesías. No estaba confundido, no se estaba echando para atrás, sí sabía quién era Jesús. Eso queda claro. Pero entonces, Juan sabía, al saber eso, Juan sabía que Jesús iba a dar su vida para la redención del pecador. Juan sabía eso. Pero hay un misterio en la primera venida del Señor, entre medio de la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor, ahí en medio hay un misterio que en ese tiempo no había sido revelado. ¿Cuál es el misterio?
la iglesia. Ahí en medio está la iglesia, y ese misterio no había sido revelado, es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces Juan, digamos que se le está revelando ese misterio, que Jesús es siervo, pero que también es rey. Es decir, nosotros lo vemos, como lo vemos para atrás, lo vemos bien claro. Jesús vino en su primera venida, encarnó como siervo, pagó la deuda para que pudiéramos ser salvos y se va. Luego, Él va a regresar como rey. Pero allá, en el judaísmo, en el primer siglo, ellos no tenían toda esta información y no entendían. Bueno, hoy todavía ellos siguen esperando al Mesías, porque no logran amarrar esta idea de que Jesús es Rey y Señor, pero que también es el siervo sufriente, aún en nuestros días. Podríamos decir nosotros que lo que cuesta entender es que cómo es que Él es Cordero, pero al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá. ¿Cómo es la misma persona? ¿Cómo es siervo? Si es siervo, ¿cómo es que es Rey o Señor? Esa mezcla de esas dos ideas del Antiguo Testamento no estaba revelado, que entre medio de ello, en el Nuevo Testamento, iba a haber un espacio de tiempo, pero ese espacio donde se revela Cristo en nosotros, donde se revela el misterio de la iglesia, es exactamente lo que Juan está entendiendo ahí, en ese momento, abriendo su mente. Y creo yo que esa es la razón por la que Israel no recibe a Jesús como su Salvador, porque ellos siguen teniendo ese punto de vista del judaísmo, de dos Mesías, con roles diferentes. Pero la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías y que Él cumple esos dos roles. Él es el Cordero y Él es el león. Él es el siervo y Él es el Rey, el Señor de señores. Esa pregunta tiene otro ángulo, dice, ¿o esperamos a otro? La palabra otro que él utiliza en griego, la palabra, decir otro, se puede decir de dos maneras. Alos, la palabra alos significa otro de la misma clase. Pero él aquí no utiliza alos, utiliza la palabra heteros. Y la palabra heteros también es otro, pero de una clase diferente. Que es lo que Juan realmente está preguntando. ¿Eres tú el mismo que ha de venir como rey o esperamos a otro? Es la pregunta real que él hace. Repito, esa es la enseñanza del judaísmo. Entonces Juan está llegando a la conclusión de que Jesús es, con esa pregunta, está llegando a la conclusión de que Jesús es, repito, Cordero y León al mismo tiempo. Un solo Mesías con dos roles y en medio el tiempo de la iglesia, que es lo que cuesta en el judaísmo comprender. ¿Ok? Sigamos en el verso 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces Jesús les dice a los discípulos, vayan, cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto y oído. ¿Y qué es lo que han visto y oído? En el verso 5 dice qué es lo que han visto y oído. Dice el verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, todo eso es la característica diseñada en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías mayormente, de cómo el Mesías iba a ser reconocido, cómo iba a actuar. La última parte del verso queda bien claro que el Evangelio de Jesús llegó a todas las personas, es decir, llegó a todos los rincones, a todas las personas, a todos los grupos sociales, a todas las culturas, llegar hasta lo último de la tierra, de acuerdo a lo que tenemos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, llegar a todas las culturas. Dice el verso 6, dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús le dice a los discípulos de Juan, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esta es una expresión y que es la misma que estudiamos en Mateo capítulo 27, los que no hayan tropiezo en Jesús.
Uno de los, quizás de los más grandes escritores del tiempo de la Reforma, Juan Calvino, era abogado, escritor, teólogo, político. Ese hombre escribió algo que a mí me llama la atención en relación a lo que pasa hoy. Y fíjese cómo la persona sigue siendo igual. Él escribió, el Evangelio no puede publicarse sin provocar instantáneamente la ira del mundo. Dijo él. En el siglo XVI él dice, hay personas que se ofenden, que hayan tropiezo cuando escuchan hablar sobre Jesús. Lo mismo pasa ahora. Eso no ha cambiado. La gente escucha hablar del Evangelio y le da roncha. Dicen, nosotros somos los ateos, ¿verdad? Se enojan los ateos y dicen que no creen. ¿Y por qué se enojan si no creen? Pues, si se enojan es porque creen. Se molestan, no pueden escuchar hablar de Dios. Es exactamente lo que sigue pasando en nuestros días. Pero ese texto, el verso 6 que acabo de leer, básicamente lo que dice el Señor es, feliz es todo aquel que no se ofende cuando escucha hablar de mí. Bienaventurado es feliz. Dice, feliz es aquel que no se ofende, que no haya tropiezo por mí o por escuchar sobre mí. Esa es una referencia directa a la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesús, igual como cantamos en ese canto, el segundo que cantamos, que habla, la letra de ese es básicamente la obra de Jesús en la cruz. En esa muerte sustitutiva, Él siendo Dios, Él siendo Rey, Él siendo Señor, siendo el creador del universo, Él fue maltratado, fue escupido, fue golpeado, fue menospreciado, fue colgado en una cruz, fue asesinado. Entonces esto no cabe en la mente racional de un ser humano. Como siervo, está bien que lo maten, dicen algunos, pero como rey, como Dios, como Señor, ¿cómo es que lo iban a matar? Nosotros sabemos, por lo que la Biblia dice, por qué es que pasó Jesús siendo el Hijo de Dios, el Dios eterno, el creador del universo, el todopoderoso, el Shaddai, dice la Escritura. Aún así, Él tuvo una muerte sustitutiva, tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso dice Él, felices son los que creen en mí. Felices los que creen en Jesús. Nosotros quisiéramos que todos nuestros familiares fueran felices, que creyeran en Jesús. Nosotros quisiéramos que toda la gente que conocemos creyeran en Jesús, que fueran felices. Porque ellos creen que son felices dándole la espalda a Dios. Porque ellos creen que son felices. Es más, viven como que son felices. Pero de acuerdo a este verso, la única manera de ser feliz es no encontrar tropiezo en Jesús. No hay otra manera de encontrar la felicidad. En el verso 7 dice que mientras ellos se iban, es decir, los dos discípulos se iban a la cárcel a contarle a Juan lo que Jesús les había dicho. Mientras se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Son dos preguntas, ¿verdad? Pero de aquí en adelante, el Señor va a formular 3 veces la misma pregunta y cada vez, a cada pregunta, va a formularles una respuesta como opción, en forma de pregunta. El Señor hace esto en los 3 versos que siguen. Aquí, por ejemplo, Él hace la pregunta, ¿qué saliste a buscar al desierto? Y sugiere una respuesta, a una caña sacudida por el viento. Esa es la sugerencia de Él. Entonces, algunas versiones son curiosas porque en vez de traducir gente, traducen multitudes. Y eso tiene más sentido. La gente que andaba detrás del Mesías, detrás de Jesús, eran literalmente multitudes. Pero esas multitudes no siempre seguían a Jesús por quién era Jesús, sino que algunos andaban buscando nada más cómo se beneficiaban, qué comían. O escuchar solo por curiosidad, no para convertirse en seguidores de Él.
pero eran multitudes a las que llegó el Evangelio, y eran multitudes las que se hacían nudo con tal de escuchar a Jesús o con tal de medio tocar su ropa. ¿Se acuerdan de aquella mujer? Una mujer lo tocó entre medio de la multitud, que lo apretaban. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y siempre los buenos discípulos, vamos, ¿por qué preguntas eso? ¿Cómo que quién te tocó? Si mira cómo nos apretan, aquí todos te están tocando. No, dijo el Señor, poder ha salido de mí, dijo él. Porque él sabía que una mujer con una cierta necesidad lo había tocado. Todo su ministerio fue así. Estuvo lleno de multitudes detrás de él, buscando algo de él. Algunos buscaban cosas equivocadas, pero otros buscaban cosas correctas. Entonces, la palabra multitudes tiene más sentido en relación al ministerio de Jesús, más que simplemente decir la gente. Multitudes llena más la idea esta de que el mensaje no llegó solo a los judíos, sino que el mensaje llegó a mucha más gente. Entonces, nuestro Señor hace una pregunta y le sugiere la respuesta a la gente. ¿Qué saliste a buscar al desierto? Es la pregunta. ¿Qué quieren ver, pues? ¿Qué andan buscando? Él les sugiere, salieron a buscar una caña sacudida por el viento. Ese es casi un sarcasmo, porque en el desierto lo único que iba a ver era eso, zacatillos movidos por el viento, le dice. Eso salieron a ver. Entonces es un sarcasmo casi. Ustedes no salieron a buscar eso, ustedes andan buscando otra cosa, le dice el Señor a ellos. Y luego él dice en el verso 8, repite la pregunta en el verso 8, dice, ¿o qué saliste a saber? ¿Ve? Es la misma pregunta. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? ¿Qué andan buscando? Y ahora dice, ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan las vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Si ustedes andan buscando prosperidad, si ustedes andan buscando dinero, si ustedes andan buscando fama, lujo, a ellos les dice el desierto o aquí pues no es el lugar, vayan a otro lado. Se equivocaron. Es curioso esto que el Señor les dice porque también es un sarcasmo. Porque ellos sabían cómo se vestía Juan. Usted lo puede ver en el capítulo 3 de Mateo. Ahí en el capítulo 3 de Mateo, ahí está cómo se vestía, cómo andaba Juan. Y ellos sabían quién era Juan. Juan no andaba vestido de gala, con ropa delicada, no estaba en casa de reyes, andaba en el desierto, comía miel, comía langostas, no tenía ropa, andaba un traje de camellos, no tenía casa, vivía en el desierto. Y ellos sabían eso. Entonces cuando el Señor les dice esto, básicamente les está diciendo, ustedes no andan buscando eso, están aquí por otra cosa, pero no se han dado cuenta. La respuesta es, ustedes están buscando algo diferente, pero usted no sabe qué busca. Esa es realmente la condición del ser humano. No, yo fui a la iglesia porque me llevaron, eso cree usted. No, usted vino a la iglesia porque algo tiene que busca, no sabe. Así que el Señor, mire, por tercera vez en el verso 9, va con la misma pregunta. Pero hoy le agrega, pero, ¿qué saliste a saber? Tercera vez, ¿verdad? Tercera es la vencida. ¿Qué saliste a saber? Y le sugiere otra respuesta, a un profeta. Y luego agrega, bueno, sí, dice, os digo, y más que profeta. Dice él, ¿qué saliste a saber? ¿Qué andan buscando? Y ahora sí, dice, ok, ustedes andan buscando a un profeta. ¿Y qué hacía un profeta? ¿Cuál es el mensaje principal de un profeta? El mensaje principal del profeta era llamar al arrepentimiento al pueblo. Y eso es lo que Juan está haciendo. El profeta no podía decir lo que le daba la gana. Tenía que decir lo que Dios decía, lo que Dios le había mandado que dijera. No podía inventar. Tenía que decir específicamente y únicamente lo que Dios le había mandado decir. Nada más. Lo que Dios le había mandado. Así que, ¿por qué? Ustedes ya lo saben, porque el profeta
representaba a Dios delante de la gente. Era la voz de Dios para el pueblo, para la gente. Entonces el Señor dice, sí, ustedes andan buscando a un profeta. Pero ellos lo estaban relacionando a los profetas del Antiguo Testamento, que en cuanto al llamamiento es el mismo. Pero Juan era diferente a todos aquellos, es lo que el Señor está diciendo. Juan es diferente. El Señor va a decir que Juan es mayor que todos los nacidos de mujer hasta ahí. Y ahí va Moisés, Abraham, Isaac. Nadie, dice, es mayor que Juan hasta ese momento. De Juan para atrás, todos son menores que él. Juan es profeta, pero mayor que cualquier profeta. Enseguida aquí nuestro Señor va a explicar por qué es que ha dicho eso. Verso 10 dice, porque este, es decir Juan, es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ese es Juan, del que está hablando. Entonces, la razón por la que el Señor acaba de decir eso, aparte de las otras cosas que va a decir más adelante, la razón es que Juan no solo tenía el mismo mensaje de todos los profetas, el mensaje bien claro sobre el arrepentimiento, y esto es indispensable entenderlo, que el arrepentimiento es realmente lo que prepara el alma, el espíritu, para recibir la salvación o la redención. Si una persona no se arrepiente, piense por favor en un cristiano que le gusta robar. No sería cristiano, pero como hoy ya se amoló todo, hay un montón que hacen eso y son cristianos. Piense en un cristiano adúltero. Eso no funciona, eso no hay, pero hay, ¿verdad? No hay, pero hay. Algunos que dicen que son cristianos y tienen esa forma de vida. Piense en lo más común, piense en un mentiroso. Cristiano, pero mentiroso. Bueno, no hay. Bueno, la Biblia dice que ni siquiera van a entrar al reino de los cielos, pero hay. Piense vámosle bajando un poquito, piense en un cristiano que de vez en cuando se va al party y allá lo ven bailando. A bailar iba yo, fíjese. No, piense en un cristiano de esos que de vez en cuando se van a bailar. Si estos cristianos que yo he mencionado no llegan al punto de arrepentirse de lo que hacen, ¿pueden recibir perdón? No pueden recibir perdón, aunque digan que son cristianos. Cuando venga el rapto y estén en una iglesia, ahí se van a quedar sentados en las bancas. Porque realmente no han entendido que la vida cristiana demanda arrepentimiento. Y que sin arrepentimiento de pecado, según lo que Dios dice, no según lo que digo yo, no según lo que yo pienso, sino según lo que dice la Escritura, nadie que no pase por un proceso genuino de arrepentimiento es apto para vivir en el reino de los cielos. Por eso el Señor exalta a Juan, dice, porque Él va a preparar el camino. Pero ¿cómo Juan iba a preparar el camino? Hablando específicamente del arrepentimiento, como lo que lo tenía ahí en la cárcel. Arrepiéntete porque no te es lícito hacer eso. La persona debe entender que es Dios quien ha dicho, esto es pecado y esto no es pecado. Y no estoy hablando de la salvación, porque nosotros cometemos el error, los cristianos, que pensamos en la salvación como un traje, que me cubre completamente, como una pelota, yo me meto allá adentro y la inflan y yo quedo adentro. Y allá adentro yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque ya soy salvo. Ese es un error, eso no funciona así, porque el pago por su redención es lo que produce la salvación. Pero para la redención el ser humano necesita arrepentimiento. Y eso es reconocer que es pecado y que no es pecado para Dios, no para mí. Porque yo siempre voy a adorar la pastillita.
yo la adoro hasta el punto de que me guste. Y entonces digo, ya adoradita, yo me la llevo y no pasa nada. Pero eso es en contra de lo que la Escritura dice. Preparar el camino del Señor es hacer que las personas digan lo que dijeron en aquella iglesia cuando Pablo andaba predicando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y Pablo dice, arrepiéntanse. Esto es lo que hay que hacer, pero para eso hay que reconocer. Y ese fue el trabajo de Juan. Ese era el trabajo de los profetas. Llamar a las personas al arrepentimiento. Yo, por ejemplo, como pastor o como maestro, como predicador, como cristiano, al igual que usted, como cristiano, no podemos obviar, cuando le hablamos de Cristo a alguien, hablar específicamente del arrepentimiento. No podemos ni debemos. Cuando usted le hable a una persona de Cristo, tiene que hablarle del arrepentimiento. Porque si usted no menciona el arrepentimiento, no está invitando a la gente a Jesús. Porque a Jesús únicamente llega el que se ha arrepentido. Usted lo puede estar invitando a cualquier cosa. Vení, te van a ayudar, vení aquí, vení, la vamos a pasar chévere, vení, vamos a cantar, vení, vamos a comer, vení, vamos a tomar café, vení, te van a sanar tus enfermedades, vení, probablemente te hagas millonario, vení aquí, y todo es a Dios como un Santa Claus, con su cosita aquí, tirando regalitos, salud, casa, carros, todo bien, nadie lo va a ofender, usted no se va a enojar, todos lo van a tratar bien, y si no lo trata bien, usted se va enojado. Eso no es el Evangelio. El Evangelio comienza con el arrepentimiento. No existe el Evangelio sin arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Por eso el Señor dijo que nadie había sido como Él y que Él era más que un profeta. Y Él dijo, está preparando, dice, yo envío mi mensajero. Todo cristiano es mensajero del Evangelio. Yo envío mi mensajero delante de tu faz. Sin arrepentimiento no hay eternidad con el Señor. No hay redención, no hay salvación. Tiene que haber arrepentimiento, que es reconocimiento de mis faltas, sin hacerlas chiquitas, sin decir una mentirita, otra mujercita, otro maridito nada más, otro robito, sin hacerlo chiquitito como decimos nosotros, Juancito, Andresito, no funciona, sino pecadito. No hay pecadito, no hay pecadito. Por muy pequeño o por muy grande que sea el pecado, solo se puede lavar en la sangre de Jesús a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que me lleva a buscarle de Jesús. Si no, estoy buscando otra cosa. Sin arrepentimiento no hay salvación. Muchos creen que el arrepentimiento tiene que ver únicamente con, sí, yo hice eso, pero Dios me salva. Y algunos, los más osados, pueden decir, lo voy a hacer, hombre, de todos modos, mañana o otro rato, le pido perdón a Dios, y adivinen qué, Dios me va a perdonar. Y ese pensamiento, ¿sabe qué quiere decir? Que no es creyente, que el que juega con la gracia de Dios, que no es creyente. Ese pensamiento de voy a hacer esto, que sé que está malo, pero lo voy a hacer porque yo quiero, y mañana o más tardecito, pues yo le pido perdón a Dios y se acabó. Comenzamos de nuevo. Ese pensamiento, dice la Escritura, que es jugar con la gracia de Dios. Y el que juega con la gracia de Dios no es cristiano. No se ha arrepentido de su pecado. Sigue pensando que la salvación es como un traje y que caes separada del arrepentimiento. No, según la Biblia no es separado. Déjeme leerle esta cita. Thomas Brooks dijo esto. Este es uno de los escritores más fructíferos del tiempo de la Reforma, igual que Juan Calvino, igual que Juan Huss también. Este hombre dijo, el arrepentimiento no es propio de la naturaleza humana. El arrepentimiento es un don del Espíritu.
O sea, si usted es cristiano, el arrepentimiento es un don del Espíritu. Quiere decir que si usted no se arrepiente de su falta, de su pecado, pues no tiene el Espíritu. Punto. El Espíritu siempre le va a señalar su pecado. Siempre. Si usted tiene su pecado y lo tiene doradito y no tiene nadie que le diga que es pecado, pues no tiene el Espíritu. No hay para dónde hacerse. Porque el Espíritu es quien hace eso. Entonces dice aquí, este hombre escribió en el siglo XVI, el arrepentimiento no es propio de la naturaleza humana. Está tomando con sus palabras, diciendo con sus palabras lo que dice la Biblia. Que el arrepentimiento es algo, es don de Dios. O dijo este hombre, se necesita el poder del Todopoderoso tanto para arrepentirnos como para vivir en santidad. Entonces, si a mí me gusta pegarme mis clavaditos en el pecado, póngale atención a su vida, porque puede ser que no tenga el Espíritu. Si el Espíritu que mora en usted es de Dios, siempre, no algunas veces, siempre le va a decir que lo que usted está haciendo, que es malo, es malo. Y entonces usted va a tener dentro de usted algo que lo detiene. No se está dando gancho usted solito, pero usted debe saber que lo que hace es malo. Calificarlo como eso, como malo, o calificarlo como bueno. ¿Por qué digo eso? Porque esa es la obra del Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu, ¿qué se supone que va a escuchar? Pues eso, que no está bien. O sea, bien claro, eso no necesita que usted vaya a un curso de teología 5 años. El Espíritu es quien nos redarguye, nos instruye, nos enseña, nos reprende, nos dice con claridad, eso es pecado. Pero si usted tiene una voz que le dice, bueno, que ni siquiera le habla, usted cree que anda bailando, tiene la voz ahí que le dice, hey, mira, los cristianos hacen esto, ¿qué nada aquí? Si el cristiano no, si esa voz que usted tiene adentro le dice, móvete más, y usted va a decir que es la voz del Espíritu. No, hombre, esa no es la voz del Espíritu. Esa no es la voz del Espíritu, eso no es Dios. ¿Usted cree que el que clava algo le dice, allá adentro la voz, escóndela para que no te miren? ¿Esa es la voz de Dios? No, esa no es la voz de Dios, hombre. Esa es la voz del diablo, la voz suya, pero no es la voz de Dios. ¿Usted cree que el infiel cuando miente, antes de ser infiel y está mintiendo, y usted está casado, le preguntan? No. ¿Usted cree que ese no es la voz de Dios? No, esa es la voz del diablo, o la suya, la de la persona, pero no es la voz de Dios. Entonces tiene que quedar claro, arrepentimiento es indispensable para la vida cristiana. Pónganse pie, vamos a orar.